Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Leemos Filipenses 4 del 1 al 4, aunque el sermón está basado en el último versículo porque ya habíamos visto los anteriores. Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. Vamos a concentrarnos en esta mañana en el versículo 4. Este es el sermón número 20 de la serie que hemos titulado Gozaos en el Señor. Y vamos a ver lo que Dios nos está pidiendo aquí en el versículo 4. Es un mandamiento. Es extraño, y vamos a ver que es extraño a nuestra naturaleza humana hacer lo que aquí se nos pide, pero no es una recomendación, ni es una sugerencia, no es un consejo solamente, es un mandamiento. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Debemos recordar el contexto en el cual este mandamiento se ha dado. Se nos pide aquí que nos regocijemos y estemos contentos. Pero ¿qué era de qué estábamos hablando, por decir algo así? Había en la iglesia, en una buena iglesia, como les decía, era una buena iglesia, pero había discordias en la iglesia. Estaban dañando la unidad de la iglesia. Personas que en el pasado habían sido laboriosos y juntos habían dado la batalla, estaban firmes, habían decaído por causa de que dieron lugar al enemigo y entró en sus corazones resentimiento o diferencias de opinión los llevaron a distanciarse, el orgullo seguro entró en los corazones. Y eso había dañado la iglesia. Pero aún en esa situación, el apóstol les dice, deben regocijarse. ¿Por qué? Porque Dios a los suyos no los deja hacer lo que ellos quieren. Al hijo que ama, el padre disciplina. Y imagínense, les había dicho, lo que era estar en esta iglesia cuando leyeron esta carta, y Evodia y Síntique estaban ahí, y dicen sus nombres públicamente. ¿Qué se llama eso? Eso se llama, mis hermanos, un caso de disciplina. Porque el apóstol Pablo en otras cartas nos dice claramente que la amonestación pública es después de las amonestaciones privadas. Y cuando eso no había dado resultado y llegó a oídos del apóstol al asunto, ahora ya llegó el momento en el que esto es traído a la asamblea de miembros de esa iglesia. Tienen que deliberar. Entonces, en ese momento no parece ser motivo de gozo, porque esto es algo incomodísimo, hablar de problemas que hay en la iglesia. Pero ¿saben por qué es motivo de gozo? Porque están mostrando que Dios todavía está tratando con ustedes. No son una de esas iglesias a las cuales el Señor ya salió de aquella iglesia. Ellos están ahí reunidos supuestamente en su nombre, pero ya Cristo no está ahí porque dejaron los mandamientos de Dios. Y el mandamiento es que la iglesia debe ser santa y había necesidad de una amonestación pública. Ahora, había muchas más razones lindas aquí de regocijarse en los versículos anteriores, porque Él les dice, yo no puedo escribir de todos los que conmigo trabajaron en aquella obra. Recuerdo la labor de este y del otro, pero a todos no los pongo aquí, pero les dice algo. Sus nombres están en el libro de la vida. Eso sí que debería darle gozo a las personas, pero vean cómo somos
¿Y cómo somos la carnalidad? No, yo prefería que me hubieran nombrado ahí entre los que colaboraron mucho. Eso le da más alegría al orgullo humano que le digan, pero alégrese, su nombre está en los cielos. Dios sí vio lo que usted hizo y Él le va a recompensar. Pero nuestra carnalidad nos hace pensar que no es suficiente. Este mandamiento del regocijo en el Señor aparece en muchas partes y vamos a ir a muchas citas. Yo les ruego, mis hermanos, si solamente prestáramos atención a lo que yo leo de la Biblia, Dios hablaría. Prestemos mucha atención porque vamos a leer bastantes versículos de la Biblia. Primera Tesalonicenses 5:16 también les dice, estad siempre de gozosos, orad sin cesar. Ya se los había dicho el Señor. Estad gozosos ¿cuándo? No cuando todo va bien, siempre. Estad gozosos siempre. Ahora aquí tenemos un cuestionamiento. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos, para empatar esto con otras secciones de la Sagrada Escritura que nos dice que hay tiempo de llorar? Recuerden cuando habíamos visto interpretación bíblica que nunca nosotros podemos poner la Biblia contra la Biblia, ni llegar a contradicciones. Lo que tenemos que hacer es entender los pasajes en la armonía. Eclesiastés 3:4 nos dice que sí, que hay tiempo de llorar. Y en el contexto de la predicación que posiblemente el pastor Randall tocará esta tarde en el capítulo 14 de Job, él dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores. Esa es la vida del hombre. Entonces, ¿cómo se nos dice? Si la Biblia misma nos dice que hay tiempo de llorar y que la vida del ser humano es corta y llena de sinsabores, ¿cómo se nos dice también que nos regocijemos siempre? ¿Cómo hacemos? Bueno, la clave está en entender qué tipo de gozo es este. Y ahí se nos especifica. Es un gozo en el Señor. Analicemos un poco lo que es el gozo en el mundo y qué es para la gente el gozo. ¿Dónde encuentran las personas gozo? Como en la mayoría de los casos la gente identifica el gozo como un estado emocional, un estado sentimental. Entonces veremos que ellos se esfuerzan por adquirir aquello que les genera ese estado sentimental o emocional. Entonces veamos en qué invierte el ser humano su tiempo, sus energías y su dinero. Cosas de esta vida. Placeres de esta vida. ¿Cuáles son los placeres de esta vida? Mencionemos algunos que no son pecado, pero que son placeres de esta vida en los que la gente pone su interés. Comer. ¿Quién no le gusta comer? Comer bien. La ropa, los viajes, los deportes, el entretenimiento. Y en esto quiero llamar la atención. Miren, ustedes han oído, yo le pongo poca atención, pero a veces, ¿cuánto cobran por estos conciertos que hacen, que viene alguien ahí, cantante o lo que sea? ¿Cuánto pagó por ir ahí? Y a uno le parece increíble. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que le trae gozo. Eso es lo que lo hace sentir tan bien. ¿Cuánto pagó por el palco donde fue a ver su evento deportivo o artístico o lo que sea? Eso es lo que para ellos es el gozo. Otros, supongamos que hay quienes son más espirituales y dicen, no, yo no quiero nada de tantas cosas de esas. Yo con tener salud y estar en armonía en casa estoy tranquilo. Pero entonces pensemos, ¿existe tal cosa? Una vida completamente ausente de problemas de salud y en la que siempre hay armonía, no hay nada que nos robe la paz. Bien, como vemos, no, nada de eso que hemos mencionado es permanente, todo es temporal. Usted pudo haber brincado porque ganó el partido su equipo
Eso es una alegría temporal, pasajera. Después, eso no le va a sostener en cuando ya después vengan las cosas tristes de esta vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, leemos las palabras de Cristo que son estas. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y esto es lo que quería, oigan esto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oiga, estamos anunciados de que en el mundo tendremos aflicción, así que no nos extrañemos si estamos en el presente pasando una aflicción. Y no nos extrañemos si la aflicción viene después. No es de extrañar, es que Cristo así lo anunció, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él nos dice, pero es que estas palabras yo para eso es que les estoy hablando. Pero aquí es donde viene la exhortación, si no atendemos las palabras de Cristo, ¿cómo haremos para tener en esos momentos de aflicción paz y gozo que se espera de nosotros? Estas palabras os he hablado. Les pregunto, ¿lee usted, estudia las palabras de Cristo? Porque es en esa enseñanza de Cristo donde viene lo necesario para que usted pueda en momentos de aflicción mantenerse firme. Ok, por no entender todo esto entonces, se ha traído a la iglesia y al cristianismo una falsificación del gozo verdadero. Porque todo eso de lo que les hablé es el gozo del mundo. Y la gente piensa que para que nosotros tengamos en la iglesia creyentes gozo, hay que traer todo eso del mundo aquí para que estemos contentos. Es decir, han introducido todos esos elementos que traen gozo temporal al mundo en la iglesia. Y por eso la gente encuentra que aquí no hay mucho gozo, solo tienen ese piano nada más. Y a veces cantan sin nada. No hay gozo ahí, porque para ellos gozo es una banda. En esa iglesia no hay gozo porque no tienen actividad de esto, no celebran el día de aquello. Está ahí el gozo. Ayer era el Día de la Mujer, supuestamente teníamos que hacer algo especial. Bueno, nosotros no debemos caer en las hipocresías del mundo. No tiene nada de malo que haya Día de la Mujer, del niño, de lo que sea, pero no caigamos en la trampa de que un día que lo celebremos vale. Tenemos que estimar a nuestras mujeres todos los días del año, como ahora leíamos. Y a los niños y a los padres, todos los días del año. Nos engañamos y caemos en las trampas del mundo pensando que haber hecho ayer una actividad, esa iglesia sí tiene gozo y celebra el Día de la Mujer. Por eso, por no entender eso, el director de la adoración en las iglesias, lo que llaman ellos ahora el líder de alabanza, se convirtió en una especie de animador, de una persona que tiene que con palabras y con su manera de ser, levantarle a usted el ánimo y hacerlo sentir contento y decirle algo gracioso y tener bien preparado un buen chiste. Y el predicador se convirtió también en un comediante. Y ahí sí es cierto, mis hermanos, que es la decadencia. Dios nos perdone por haber permitido tales cosas. El púlpito en la iglesia es un lugar sagrado, desde donde Dios nos habla, porque está su palabra. No podemos convertirlo en una cosa vana del mundo, en predicaciones motivacionales, en ratos ahí de risas. Y se hace, por eso les digo, por un mal entendimiento del gozo. Porque si el gozo es reírse, tengo que hacerlos reír, porque si no ustedes no tienen gozo. Pero este gozo del que habla aquí es mayor. Lo va a poder experimentar todo aquel que entiende el Evangelio y se va a gozar en medio de las aflicciones. Y ahí sí que vamos a ver el poder de Dios. Eso sí es cierto que es milagroso. Salmo 32:11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alegraos, ¿cómo? En Jehová. ¿Y cómo hace eso las personas?
tiene que conocerlo a Él. De eso se trata. No puedo forzarlos a ustedes a alegrarse en alguien que ustedes no conocen. Tienen que conocerlo a Él. Por eso la predicación de la palabra de Dios y todo lo que se hace en la iglesia nos lleva a conocerlo a Él y a conocerlo cada vez más. Porque todo se centra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes pueden estar aquí y hacer miles de actividades y no tenerlo a Él. ¿Ven qué importante es? En la segunda carta a los Corintios, más relacionado con lo que estamos hablando en Filipenses, dice así, 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Ahora dice que es algo que usted tiene que poseer. Es mío el gozo. Tenga. Perfeccionaos, consolaos, tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, esto es bastante aclarador. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, tened gozo. Pero no se puede tener gozo si no vivimos en paz. Sed de un mismo sentir, no se puede. Porque ahora es constante discordia. Cuando el enemigo logra eso, porque eso es algo del enemigo, que ya entonces no amo a mi hermano ni lo acepto como es, sino que en todo lo que él dice encuentra usted un defecto, porque ya el enemigo hizo algo. Y usted véalo cuando las personas tienen conflicto. Esa persona ha llegado al punto que no ve nada bueno en el otro. Todo lo que ve es malo. Y usted le puede decir, hágame un favor, dígame algo bueno de tal persona, que es la de su conflicto, y no encuentra nada bueno, todo es malo, porque ya le dio campo al enemigo. Pero aquí dice, no vamos a poder entonces tener el gozo si no estamos en un mismo sentir, si no compartimos este consuelo de la palabra y no hemos aprendido a vivir en paz. Eso estaba pasando ahí con los filipenses. Evodia y Síntique no eran de un mismo sentir. Les decía entonces que no se refiere a un sentimiento solamente, es algo mucho más profundo, es espiritual, es en el Señor. Ahora sí voy a leer muchas citas bíblicas y voy a Salmo 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios. Yo le pregunto, mi estimada que está aquí, ¿puede usted decir de Dios así? Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Todo lo demás puede estar como sea, pero Él es el Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Cómo puede ser? Hay una adoración gozosa a pesar de las circunstancias. El profeta Isaías así lo anunció, Isaías 51:11. Y en esto que yo estoy leyendo tenemos que vernos nosotros los cristianos, es de nosotros de los que está hablando aquí en Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Es usted uno de los redimidos de Jehová? ¿Sabe qué es ser redimido? Redimido es ser rescatado, se pagó el precio para su libertad. Usted era esclavo de Satanás y del pecado. Y Cristo vino y paga el precio y lo hace libre. Eso es ser redimido. Volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Y como veíamos en escuela dominical, esto es en parte, pero todavía no. Ya tenemos en parte esto, somos los redimidos de Jehová, pero todavía hay tristeza. En el Apocalipsis se nos promete que Él enjugará un día todas las lágrimas de nuestros ojos. Si nosotros no entendemos dónde está el gozo, nosotros no vamos a poder cumplir este mandamiento regocijaos en el Señor. Y nosotros siempre tendemos a buscar otras razones, incluso si estamos en la iglesia y somos cristianos, vamos a buscar otras razones para el gozo y no la razón de nuestro gozo, el Dios de mi alegría.
Lucas 10:20 nos describe, hace unas semanas el pastor predicó de esto, en Lucas 10:20, que Jesús envía a aquellos misioneros, digámoslo así, la misión, y ellos vienen felices, diciendo que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No estoy seguro de la cita en este momento ahí, pero ustedes lo recuerdan, que ellos vienen contentos porque el Señor los mandó en misión y ellos vieron que tenían autoridad hasta sobre los demonios, y le dice el Señor: hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué les dice el Señor? Miren ustedes, no se alegren de que los espíritus se sujetan. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces incluso nosotros podemos involucrarnos en actividades en la iglesia y encontrar en ellos cierta satisfacción, lo cual no tiene nada malo, pero esa no es la razón de nuestro gozo. Es el Dios de mi alegría. Así que hasta algo como eso, salir a evangelizar el sábado, nos tiene que dar gozo. Cuando vamos, a los que vamos ahí, nos da gozo, pero no está ahí el gozo. Es porque tenemos al Dios de nuestra alegría, lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Porque estamos en aquel libro de la vida. En Hechos 5:41 se nos dice algo bastante retador. Y les digo, ¿lo podría decir usted? Este es el episodio en el cual han sido perseguidos y arrestados Pedro y Juan. Y en Hechos 5:31 dice: miren, es 41, hermanos, Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Habían estado encarcelados y los azotaron. Y ellos no salen ahí diciendo: pobres de nosotros, lo que nos tocó. Dice, salieron gozosos de haber sido obtenidos por dignos de padecer por causa del nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. ¿Cuál es? Como dice aquel himno, cuán dulce es para mí oír su nombre solamente. Y vamos a corroborar al apóstol Pablo diciendo lo que parece imposible de escuchar. Segunda a los Corintios 7:4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo. ¿Cuándo? En todas nuestras tribulaciones. Esto, mis hermanos, es completamente contrario a lo natural. Esto no se puede en la carne. Esto es una locura. Pero él dice mucho. Dice sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo es posible tal cosa? En esa misma epístola, segunda de los Corintios 12, en el versículo 10 dice así: por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Qué raro todo eso, qué raro que él pueda estar gozoso ahí, y lo explica. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En angustias, cuando uno es débil, de lo que el apóstol está hablando aquí es de que él tenía un padecimiento que 3 veces le había pedido a Dios que se lo quitara. Y Dios no se lo quitó, pero le dijo: bástate mi gracia. Esa frase significa: mi gracia es suficiente. Y entonces él aprendió a gozarse. Eso es, en medio de las dificultades y del dolor. Ahora, decirlo es muy fácil, pero yo puedo darles testimonio de que así es. Vean,
yo no sé si eso será bien decirlo, pero hermanos, los pastores se enferman, los pastores pasan mala noche a veces también. No todo el mundo sabe ni de qué ni por qué, pero a pesar de eso, puedo venir y hablarles de Cristo, el Dios de mi alegría, ese que me sostiene en las noches cuando hay dolor, cuando no se puede dormir, cuando hay insomnio, cuando hay lo que sea. Dice, es tremendo, es el versículo 10, dice, por lo cual, por amor de Cristo, ahí está la clave de todo, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque es más claro que Él está con nosotros, que si no fuera por Él no nos sostendríamos, y eso nos da gozo. Romanos 12:12 dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nos da un poquito más de información. ¿Gozosos cómo? Aquí está, es que tenemos una esperanza que es mayor que nuestra tribulación. ¿Tiene usted esta esperanza de la que habla aquí el apóstol? Gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Si el cristiano nominal común ni siquiera puede articular el evangelio, ¿cuál va a ser su esperanza? El cristiano tiene que poder decir con convicción: yo sé en quién he creído. Entender el evangelio, la gran maravillosa noticia de que Él nos ha dado perdón en su Hijo Jesucristo. En Colosenses 1:24 el apóstol también nos explica un poquito más de por qué es que Él se goza a pesar de que las cosas van mal. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Resulta que Él había llegado a un nivel tal que Él sufrir y el decir: con este sufrimiento Dios me está ayudando a ser más semejante a Cristo, y eso me da gozo. Santiago en su carta habla también lo imposible de entender si no fuera por el Espíritu Santo. Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo porque estoy en pruebas. Esto no es natural, es sobrenatural. Bendito Dios. Y hay un gozo en esa esperanza de la que habla Romanos 12. Leo Mateo 25:23. En una parábola de los talentos, tal vez la han leído, espero que sí, se hace esa comparación de que Dios a todos dio talentos, habilidades, dones, cosas. Dios nos dio mucho a todos. A unos dio más, sí, a otros dio menos, pero a todos dio. Y llegará el momento en que Él va a llamar a cuentas qué hizo con lo que le di. Y dice así el versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oigan qué frase, hermanos: entra en el gozo de tu Señor. Si yo leo esto, se supone que usted debería imaginarse a usted mismo en aquel día, oyendo las palabras de Jesucristo diciéndole: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, venga en el gozo de tu Señor. Y usted alegrarse. Pero si usted es indiferente a estas palabras, usted no tiene ni idea de qué es alegrarse en el Señor. No va a poder cumplir regocijados en el Señor porque usted no tiene al Señor. Lo primero es que necesita tenerlo a Él, conocerlo a Él. Y entonces todo en su vida cambiará.
Porque entonces usted verá que todo lo que Él le dio, usted lo va a usar para su gloria y su final va a ser este. El gozo es algo indispensable en un cristiano. En Gálatas 5:22, cuando se describe el fruto del Espíritu, contrarrestado a las obras de la carne, dice, mas el fruto del Espíritu es. Y el Espíritu Santo es así, produce un fruto que tiene, por decirlo así, muchas virtudes: amor y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Eso es todo un fruto, pero usted no puede discriminar. Si yo tengo pero este no quiero, este no me gusta. Paciencia, no, es el fruto. Usted debe dar el fruto. Y vamos creciendo en cada una de esas virtudes, pero no es opcional ninguna de esas virtudes. Y una de ellas es el gozo. Si usted tiene al Espíritu Santo de Dios, usted debe experimentar gozo. Es el gozo de la salvación, el gozo de sentirse perdonado. Pero este gozo ahora vamos a profundizar. ¿Cómo es ese fruto del gozo? Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ven, hermanos, que tiene que ver con lo que decía antes. En el mundo y con mentalidad mundana, el gozo sería eso: comer bien, beber bien, pasarlo bien, estar de buena salud. Pero aquí dice que no es eso, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es estar en el reino de Dios, del cual hablábamos en la escuela dominical. Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan 15:11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es un gozo del Señor y Jesucristo nos lo da, y esa palabra cumplido significa es un gozo completo, viene de Cristo. En primera de Juan 1:4 también dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que esté completado, porque pasarán muchas cosas que entorpecen el que podamos nosotros experimentar este gozo. Veamos un caso precioso, que es el del caso de los tesalonicenses. En primera Tesalonicenses leemos así. Recuerden que la palabra llegó a Tesalónica y hubo grande problema. Los echaron de ahí. Había un hermano, Jasón, que lo estaban agrediendo, tuvieron que pagar una fianza. Hubo muchos problemas en Tesalónica. Persecución. Y dice así primera Tesalonicenses 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿En qué? ¿En qué imitaron los tesalonicenses al apóstol Pablo y a sus compañeros y a Cristo mismo? ¿En qué lo imitaron? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Yo me atrevo a decir que muchísimos que se llaman cristianos no tienen ni idea de qué es esto, porque no reciben la palabra de Dios de esta manera. Los que me conocen saben cuán molesto es para mí, y yo lo confieso, que yo esté predicando y ver a alguien durmiéndose. ¿Por qué? Porque es que me enojo. No es solo por la falta de respeto, primero, es que usted no está valorando la palabra de Dios. No estamos hablando cosas vanas de esta vida, estamos hablando de su alma, que va a pasar o en la eternidad con Cristo o en el fuego del infierno. Debe prestarle atención, y cuando usted ve que se le da el llamado a venir a Jesús, que hay esperanza en Él, usted debería ser como estos tesalonicenses, recibir la palabra con gozo del Espíritu Santo. Y si no lo hace, entonces ahí es donde está la confrontación. ¿Por qué tiene esa insensibilidad? Bueno, a veces tendrá Dios que mandar alguna tribulación para sensibilizar su corazón. Yo les digo que cuando yo oro yo tengo temor, y yo digo, yo no quiero pedir de esa manera. Yo quiero que la gente se arrepienta, que dejen su mal camino, que atienda el consejo. Pero no lo atienden.
y son atendidos una y otra vez y sigue su propio camino. Entonces, la oración que me duele es: Señor, haz algo, porque yo sé que tú tienes maneras de hacerle reaccionar. Y el azote de Dios no es para destrucción. Yo lo que quiero es: haga algo con ellos para que los haga reaccionar en su insensibilidad. Pero aquí vemos el poder del Espíritu Santo, porque ellos, en medio de esa gran tribulación que tuvieron, recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Voy a llevarlos al profeta Habacuc, capítulo 3, que tiene una de las oraciones más preciosas en medio de tribulación. El profeta Habacuc, en toda su carta, él primero empieza su profecía casi que cuestionando a Dios, y dice, como diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? Las cosas están tan mal, ¿cuándo vas a hacer algo? Que yo veo que los malos hacen lo que les da la gana y no pasa nada. Y él está en una serie de denuncias. Dios después le responde, y él se humilla ante Dios y reconoce que él no estaba entendiendo las cosas, y que Dios va a actuar, que Dios va a castigar el pecado. Pero al final, cuando ya le entiende, entonces él hace una oración preciosa que está en el capítulo 3 de Habacuc. Ojalá la lean toda, pero yo voy a leer los versículos 17 al final. Cuando ya le entiende, él puede decir esto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Miren, en medio de la carencia puedo tener gozo. En medio de una situación donde no tengo empleo, o donde tal vez tengo un empleo pero mal remunerado, sabemos que hay tal cosa. En medio de la enfermedad. A veces vemos aflicciones donde ni hay. Está muy cara la mantequilla, ya no podemos comprar mantequilla, y entonces qué tragedia tan grande es comer pan sin mantequilla. Pero aquí habla de cosas muchísimo más serias, porque obviamente que habla en ese lenguaje de una sociedad agrícola. Nosotros no lo entendemos bien, pero es que de esto dependía. La higuera no está floreciendo, las matas de uva no están produciendo, los olivos que son para hacer el aceite y todo, no hay olivos. Los labrados no dan, la cosecha no alcanzó para nada. Tenía tantas ovejas, se me murieron tantas de la plaga, otras me las mató una fiera, me quedé casi sin nada, no hay vacas. Eso era en aquel contexto. Ahora, pongámoslo de veras como nosotros, ¿cómo sería? Sin trabajo, o tal vez, como les digo, con un trabajo muy mal remunerado, gente que no agradece, gente que lo trata mal, tal vez hasta por ser cristiano, y tras de eso viene un problema de salud, y tras de eso un problema en la familia. Todas estas cosas pueden sucederle, ¿y qué hacer? Aunque todo eso pase, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque una de las razones de la falta de gozo es que este corazón dejó de agradecerle a Dios. Dejó de agradecer las grandes bondades. ¿Qué es lo que cantamos? Grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Esa es la razón. No las cosas materiales. Porque Cristo me salvó. Esa es la gran razón. Las cadenas rotas ya están. Ya no soy esclavo de Satanás y del pecado. Ahora soy de Cristo. ¿Cómo no voy a estar contento? Claro, no es que somos insensibles ni a la enfermedad, ni a los problemas familiares. Yo sé que eso quebranta mucho el alma, los problemas en la familia. O a veces alguien que dice, yo quería tal cosa, deseos no satisfechos. Pero ¿saben dónde está el gozo? Aquí, en el Señor. Y leo en Romanos para ustedes, capítulo 15, versículo 13, que dice:
y el Dios de esperanza. Vean cómo todo se va uniendo lo que vamos diciendo. El Dios de esperanza. Usted tiene que tener la esperanza puesta en Él. Ese Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Dónde está? En el creer. Por favor, mi estimado hermana en Cristo, recuerde que si usted tiene fe, ese es un don de Dios. Otro estaba sentado a su lado y oyó el mismo mensaje, pero a él no le fue otorgada la fe y se quedó en su incredulidad. Siéntase cuán privilegiado es. Ese Dios de esperanza puede llenarle su corazón de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Todo se une, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en nuestra salvación. Nosotros lo leímos en Hebreos 12:2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el principio y el fin, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Eso fue lo que lo sostuvo. Pero debemos reconocer esto con dolor. Yo no le puedo hablar a un ciego de cuán bellos colores tiene una pintura. Él no me va a entender. Yo no le puedo hablar a un sordo de la preciosa sinfonía que escuché. Y eso es lo que pasa, que la palabra de Dios muchas veces llega a oídos sordos y a ojos ciegos. Pero hay esperanza, porque el que abre los ojos al ciego, el que abre los oídos al sordo, está vivo. Se llama Jesucristo. Usted debe clamar a Él, creer en Él. Y si usted lo hace, Él responderá. Porque la Biblia dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y podremos entonces cumplir esto, regocijados en el Señor siempre, independientemente de las cosas que están pasando. Él es nuestro gozo, el Dios de nuestra alegría. Oremos. Bendito seas, Señor Dios nuestro, que nos has concedido en este día meditar en esta tu santa palabra. Nos reconocemos insuficientes, incapaces, y pedimos entonces que tú, por acción de tu Santo Espíritu, selles estas palabras de tu santo libro en nuestra mente y corazón, y que concedas que esta iglesia rebose de gozo, que estemos contentos al considerar la gran salvación que tú nos has dado en Jesucristo, y que tú nos sostienes y nos sostendrás hasta el día final. En el nombre de Jesús, amén.